Hay momentos en los que una persona se aleja de ti y ni siquiera sabes por qué. No hubo discusiones, no hubo errores visibles, pero de pronto, el silencio, un cambio frío, seco, casi calculado, y tú te quedas allí preguntándote qué hiciste mal, repasando cada palabra, cada gesto, tratando de encontrar una razón lógica al abandono. Pero lo más doloroso no es que se haya ido. Lo que realmente duele es que no parezca importarle, que no mire atrás, que tú estás sintiendo un incendio en el pecho y esa persona simplemente sigue con su vida, como si nunca hubiera significado nada. Ahí es donde muchos caen en la trampa de perseguir, de suplicar, de intentar recuperar lo que se perdió. Pero lo que no saben es que ese acto de correr detrás solo agranda el vacío, porque lo que se aleja sin explicación no merece una persecución, merece una respuesta silenciosa, firme y estoica. Y eso es exactamente lo que te voy a mostrar hoy. Haz esto y verás cómo te busca, no con palabras, sino con ansiedad, no con promesas, sino con necesidad, porque lo que estás a punto de aprender es más poderoso que cualquier reclamo. Vas a dominar tu mente, recuperar tu valor y volver a controlar la historia, sin decir una sola palabra. Ahora dime algo con honestidad. ¿Alguna vez alguien te ha dejado como si no importaras y luego volvió buscándote cuando ya estabas en paz? Cuéntame esa historia en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros que hoy se sienten como tú te sentiste entonces. Lo primero que debes entender es esto. Tu silencio vale más que tus explicaciones. Cuando alguien se aleja sin tener el valor de hablar con claridad, no merece que tú rompas tu dignidad intentando entender lo que ni siquiera tuvo el coraje de expresar. En lugar de escribir, de llamar, de buscar respuestas afuera, busca dentro. Haz silencio. Un silencio que no sea vacío, sino poderoso. Un silencio que diga, sé quién soy y no necesito rogarle a nadie por su atención. Este silencio no es pasividad, es estrategia, es fuego contenido, porque mientras tú te calmas y creces en silencio, la otra persona comienza a notar algo que no esperaba, tu ausencia, no tu presencia suplicante, no tu llanto, sino tu desaparición digna, tu falta de necesidad, tu elegancia emocional. Y es ahí donde la curiosidad empieza a nacer, donde la mente de quien te dejó comienza a preguntarse por qué no hiciste lo que todos hacen, por qué no rogaste, por qué no escribiste, por qué no estás ahí, herido y desesperado, como quien perdió todo, porque lo que realmente desconcierta a alguien no es tu dolor, es tu fortaleza. El que te dejó quiere tener el control. Pero cuando te alejas con dignidad, le quitas el arma más poderosa que tenía, tu dependencia, y cuando ya no puede manipular tus emociones, comienza a extrañarte, a sentirse inseguro, a preguntarse si acaso tú también puedes olvidar. No se trata de ignorar por orgullo, se trata de respetarte, de elevar tu energía, de enfocar tu mente en crecer, en fortalecer tu alma, en reconstruir tu mundo desde adentro. Porque cuando te conviertes en una mejor versión de ti mismo en silencio, el mundo empieza a notarlo, y esa persona también. Uno de los mayores errores que cometemos al sentirnos rechazados es pensar que la única forma de recuperar lo que perdimos es hacer algo para demostrarle a la otra persona que aún estamos ahí. Pero lo que no entiendes en ese momento es que ese impulso nace del miedo, no del amor propio. Y todo lo que nace del miedo termina destruyéndote. Porque si tú te arrodillas emocionalmente para que alguien te valore, solo estás enseñándole que puede tenerte sin esfuerzo, que tu amor es incondicional incluso cuando no hay reciprocidad, y eso, tarde o temprano, te aplasta. Haz esto en cambio, suelta, pero no desde la resignación, sino desde la convicción. Suelta
porque te eliges a ti. Suelta porque entiendes que quien se va sin explicaciones no tiene la capacidad de quedarse por las razones correctas. Suelta porque tu energía ya no está en rogar, sino en atraer. No por necesidad, sino por poder interior. Cuando sueltas así, con firmeza, algo cambia en el aire. Esa persona que estaba acostumbrada a que tú estuvieras disponible comienza a sentir un vacío que antes no sentía. Ya no estás en línea esperando, ya no reacciones a sus publicaciones, ya no preguntas cómo está. Y ese silencio, esa ausencia real, le confronta con una realidad que no esperaba. Perdiste el miedo a perderle. Y aquí es donde ocurre la magia. Porque cuando alguien siente que ya no te tiene asegurado, empieza a valorarte desde el deseo, no desde la comodidad. Empieza a buscar señales tuyas, empieza a revisar tu perfil, a preguntar por ti, a buscar una forma indirecta de reconectar. Pero tú no estás esperando, tú estás creciendo. En este punto es vital que no rompas el proceso. La mente de quien se aleja necesita ese contraste, necesita sentir que tú ya no giras alrededor de su existencia. Solo así comienza el cambio interno, porque las personas no valoran lo que está siempre disponible, valoran lo que puede desaparecer sin ruido. Entonces haz esto. Cultiva tu vida, ocúpate de ti como nunca antes, mejora tu cuerpo, tu mente, tu entorno, no como una forma de venganza, sino como una expresión de amor propio, porque mientras tú estás en silencio transformándote, ellos están allá afuera confundidos, esperando una reacción que no llegará, y cuando no la obtienen, empiezan a moverse, y ese movimiento no es casual. Es el resultado de tu ausencia consciente. No es que se den cuenta de lo que perdieron por arte de magia. Es que tú, con tu nueva energía, con tu cambio de enfoque, estás generando una atracción distinta. Una atracción que no grita, que no suplica, que no se vende, sino que simplemente existe. Esto es lo que no entienden quienes creen que el silencio es debilidad. El silencio, cuando viene de alguien que se respeta, es una fuerza imparable, porque comunica algo que ninguna palabra puede decir, que no necesitas que nadie te elija para saber cuánto vales. Muchos confunden el desapego con frialdad, pero el desapego real no es falta de sentimientos, es dominio emocional. Es mirar a alguien que te hirió, que se alejó sin razones y en lugar de odiar, simplemente soltar. No porque no duela, sino porque sabes que tu paz interior vale más que cualquier cierre que esa persona no quiso darte. Y es en ese desapego donde ocurre algo que muy pocos comprenden. Empiezas a recuperar tu poder, no porque te impongas, no porque te muestres inalcanzable, sino porque eliges no alimentar lo que te debilita. Cuando eliges no responder al drama, cuando eliges no rogar por explicaciones, estás reprogramando tu mente para dejar de vivir desde la carencia. Haz esto. Empieza a vivir como si nunca te hubieran roto. No para aparentar, no para demostrarle nada a nadie. Hazlo porque entiendes que tu dolor no puede ser la excusa para estancarte. Camina con la frente en alto. Haz que tu silencio no sea vacío, sino construcción. Haz que cada día sin esa persona sea una prueba de que tu alma es más fuerte de lo que pensabas. Y cuando esa persona vea que tú sigues sin mirar atrás, algo le golpeará por dentro. Porque cuando alguien se aleja esperando que lo sigas y tú decides avanzar, rompes el patrón. Y lo que no sigue el guión esperado, desconcierta, intriga, atrae. Esa persona comenzará a preguntarse cosas que antes no consideraba. ¿Por qué no volviste a escribir? ¿Por qué no peleaste? ¿Por qué no trataste de explicar tu versión? Porque a veces el silencio es más doloroso que 1000 reclamos. Porque tu ausencia es un espejo donde el otro empieza a ver sus errores sin que tú los nombres. Y no es que quieras que regrese.
No se trata de eso, se trata de que ya no te hace falta. Y esa es la verdadera fuerza. Porque el día que ya no dependes de que alguien vuelva para sentirte completo, es el día en que verdaderamente puedes elegir si quieres que vuelva o no. Haz esto. Deja de esperar señales, deja de buscar indirectas. Todo eso nace de la ansiedad. El que te quiere buscar, lo hará. Y si no lo hace, tú no necesitas estar en ese lugar. El vacío que esa persona dejó se convertirá en espacio para que algo más grande entre, pero solo si dejas de aferrarte a lo que ya no vibra contigo. Porque la verdadera venganza, si es que existe alguna, no está en hacer sufrir a quien te hizo daño, está en demostrar con hechos que ya no tiene poder sobre ti, que puedes amar sin arrastrarte, que puedes perder sin destruirte, que puedes soltar sin perder tu esencia. Hay una verdad incómoda que la mayoría prefiere ignorar. Mientras más disponible estés para alguien que no te valora, menos te respetará. Y no porque seas débil, sino porque el ser humano tiende a menospreciar lo que no tiene que esforzarse por conservar. Por eso, cuando tú das sin medida, cuando entregas todo, esperando que eso despierte amor en la otra persona, estás construyendo tu propia herida, porque lo que no se valora, duele, pero lo que se entrega desde el miedo, termina por quebrarte. Haz esto. Detén la entrega descontrolada. Haz una pausa emocional. Pregúntate si realmente estás dando desde el amor o desde el miedo a perder. Porque muchas veces no estás amando, estás rogando cariño disfrazado de generosidad. Estás buscando ser visto cuando deberías estar viéndote a ti. Cuando tú cambias eso, tu energía cambia. Y cuando tu energía cambia, tu presencia también lo hace. Ya no eres la persona que responde de inmediato, que está siempre disponible, que espera cualquier señal para reaccionar. Ahora te vuelves una persona serena, centrada, con un mundo interno tan rico que no depende de la atención ajena para validarse. Y créeme, eso se siente. El que se fue lo nota. Tal vez no te lo diga, tal vez lo oculte, pero lo siente, porque tú ya no brillas por reflejo, brillas por ti. Y esa luz molesta a quienes creían que podían apagarla cuando quisieran. Es entonces cuando puede que empiece el acercamiento. A veces será directo, a veces disfrazado, un mensaje inocente, una reacción en tus redes, una excusa para saber de ti. Pero cuidado, no todo el que vuelve merece entrar. Algunos solo extrañan el control que tenían sobre ti, no a ti. Por eso, haz esto. Mantente despierto. No confundas nostalgia con amor. No confundas el contacto con verdadero interés. El que realmente te valora no juega con tu tiempo ni con tu sanación. Si vuelve, debe demostrarlo con hechos, no con vacíos emocionales disfrazados de «te extraño». Y mientras tanto, sigue. Sigue creciendo, sigue alejándote de la versión de ti que necesitaba que alguien más la eligiera. Porque cuando tú te eliges con fuerza, con convicción, con amor propio real, nadie puede tocarte sin tu permiso, y eso cambia las reglas del juego para siempre. Recuerda esto, lo que no te buscó cuando estabas herido, no merece encontrarte cuando estés en plenitud. Porque tú no eres un refugio temporal para corazones cobardes. Eres una tormenta que aprendió a calmarse a sí misma. Y eso nadie lo puede ignorar. Cuando alguien se aleja y tú no haces nada para impedirlo, muchos pensarán que te rendiste. Pero los sabios saben que a veces soltar no es una derrota, sino una declaración de respeto por uno mismo. Porque hay batallas que no se ganan resistiendo, sino dejando de luchar por quien no merece la guerra. Haz esto. Deja de insistir donde no hay respuesta. Deja de dar señales a quien ya no te ve. Y sobre todo, deja de creer que tu valor depende de la reacción del otro. Si se fue, está bien. No luches por cerrar una historia que ya cerró sola. No obligues a continuar un capítulo que ya no aporta nada a tu evolución. Ese acto de soltar,
cuando viene desde la conciencia y no desde la resignación, te cambia, te limpia, te hace más fuerte, porque comienzas a comprender que no perdiste a alguien, te encontraste a ti, que no quedaste solo, quedaste libre, y esa libertad, aunque al principio duela, termina siendo el mayor regalo que te dejaron. Y mientras tú haces silencio y sanas, mientras avanzas sin mirar atrás, algo se mueve en quien se fue. Empieza a recordar no lo que hiciste, sino lo que eras. Empieza a comparar lo que tiene con lo que perdió. Empieza a buscar en otros lo que solo encontraba en ti y no lo halla. Porque lo real, cuando se pierde, deja un vacío que nada llena. Entonces, tal vez aparezca de nuevo, tal vez toque tu puerta, pero tú ya no eres el mismo. Ya no estás esperando, ya no necesitas cerrar nada, porque entendiste que el cierre no lo da el otro, lo das tú cuando eliges no volver a lo que ya no vibra contigo. Haz esto, mírate al espejo y reconoce a la persona que sobrevivió sin esa presencia. No minimices tu proceso, lo que has hecho no es pequeño, has enfrentado noches en silencio, días con 1000 preguntas, recuerdos que pesaban, y aún así seguiste, y ese camino, aunque nadie lo haya visto, vale más que cualquier reconciliación. Ahora estás en un punto crucial, puedes caer en la tentación de volver solo porque te extrañan, o puedes mantenerte firme y elegir con madurez. Porque no todo el que regresa lo hace para quedarse. Algunos solo vuelven para confirmar que aún pueden manipularte. Y tú ya no estás para juegos emocionales. Si vuelve, escucha, pero no te entregues. Observa sus actos, no sus palabras. Porque las palabras pueden prometerte un universo, pero si no vienen acompañadas de cambios reales, no son más que espejismos emocionales. Ahora que llegaste hasta aquí, ya lo sabes. No se trata de esperar a que te busquen, se trata de convertirte en alguien que no necesita ser buscado para sentirse completo. Ese es el verdadero propósito de este camino. No es venganza, no es revancha, es despertar. Haz esto, elige tu paz por encima de cualquier nostalgia. Porque lo que te hizo daño no merece un lugar en tu presente. No importa cuántos recuerdos compartieron, si alguien te soltó sin explicarte, no merece que tú lo sostengas en tu mente como si aún importara. La clave no está en hacer que vuelva, está en hacer que no importe si lo hace. Cuando logras eso, has roto la cadena emocional, has sanado, has trascendido. Y ese estado es más poderoso que cualquier te extraño que puedan decirte. La paradoja es que cuando dejas de necesitar que te busquen, es cuando más lo hacen, porque la energía no miente, y tú ya no emites desesperación, ya no vibras en carencia, ahora proyectas seguridad, madurez, calma, y eso atrae más que cualquier estrategia. Haz esto, vuelve a ti, a tu centro, a tu esencia. Hazlo por ti, no por demostrar nada. Porque el alma se fortalece cuando deja de suplicar migajas y empieza a sembrar su propio alimento emocional. No tienes que mendigar amor, no tienes que forzar conexiones. El que te vea crecer en silencio entenderá lo que perdió. Y si no lo entiende, no es tu problema, porque no viniste a esta vida a ser entendido por todos. Viniste a construirte, a elegirte, a rodearte de vínculos reales, no de fantasmas emocionales. Así que honra tu camino, incluso si fue en soledad, porque cada paso que diste te trajo hasta aquí, y aquí eres más fuerte. Haz esto y verás cómo te busca, pero ya no por necesidad, te buscará porque, sin saber cómo, notará que tu ausencia pesa más que tu presencia pasada. Que ya no estás, pero tu eco sigue resonando, que ya no llamas, pero tu silencio grita, que ya no amas igual, pero lo que fuiste jamás podrá reemplazarlo, y en ese momento, tú decidirás, no desde la herida, sino desde la sanación, no desde el orgullo, sino desde la paz, y tal vez, solo tal vez, decidas que tu mejor versión merece algo más grande, no alguien que te busque,
sino alguien que elija quedarse todos los días sin que tengas que pedirlo. Si este mensaje te tocó el alma, si alguna línea resonó contigo, compártelo con quien lo necesite. Y si sientes que este canal te aporta valor real, puedes suscribirte. Pero solo hazlo si quieres llenar tu mente de fuerza, de claridad y de verdad emocional, como lo que acabas de escuchar. Porque esto no es un canal cualquiera, es un espacio para reconstruirte en silencio, para volverte más sabio, más fuerte, más tú.